Por favor, y honremos la palabra del Señor. Nada más pongan atención, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Esa es la palabra que el Señor hoy nos da, y pidamos que su Espíritu Santo ilumine su palabra a nuestro entendimiento. Padre, bendito Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque el día de hoy nos hablas. Tu palabra es viva y eficaz, y no regresa a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que ilumines nuestro corazón, abras nuestro entendimiento por tu Santo Espíritu, para que esta palabra, semilla de vida, sea plantada en tierra fértil y que produzca fruto que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hace poco una maestra muy querida mía, muy queridos amigos míos, ella y su esposo son personas de 80 años y de muchos años, amigos, conocidos y muy amados por mí. La verdad, tenemos una excelente relación, gracias a Dios. Y estaba compartiéndoles de Cristo en el consultorio, y cuando nos despedíamos, les dije, y bueno, como Él resucitó, y se voltea ella, la maestra, y me dice, Jesús resucitó. O sea, te puede parecer extraño que una persona te haga esa pregunta. Jesús resucitó. En estos tiempos, te digo por esto, porque el mundo entero sabe que estamos en el 2016 después de Jesucristo. Y el mundo entero ha escuchado alguna vez hablar de Jesucristo. Pero ¿qué gran diferencia hay entre un hombre como Jesús? Porque ha habido grandes hombres en la historia de la humanidad. No importa que la historia se mida en antes de Jesús y después de Jesús, pero ¿qué diferencia hay en realidad? ¿Por qué? Porque simplemente mucha gente puede pensar también que Jesús es un hombre que fue muy sabio y que dejó muchas hermosas, bellas enseñanzas, cosa que también han hecho otros hombres. También pueden decir que Jesús hizo milagros y eso llamó la atención. Te digo una cosa,
También lo han dicho de muchos otros hombres. Pudiesen decir que inclusive él empezó una religión, cosa que también cientos de hombres han empezado una religión. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con Jesús? Que ningún hombre en la historia del mundo entero, la humanidad, ha resucitado y vive para siempre. Solo Jesús. El cristianismo es una religión de resurrección. El cristianismo, si no existe la resurrección de Cristo, es vana nuestra fe, ya lo dijo hace un momento Vladimir. Nosotros tenemos que estar conscientes que el creer en la resurrección, el que esto nos da un entendimiento diferente de la muerte de Jesús. Si hubiésemos nada más conocido la muerte de Jesús, pero no hubiera habido resurrección, otro sería el entendimiento, pero la resurrección cambia todo el sentido de su crucifixión. ¿Acaso fue el único hombre en la historia que fue crucificado? Tú y yo sabemos que no. Cientos de hombres fueron crucificados, pero sin embargo la resurrección le da un sentido totalmente diferente a la vida de Jesús. Solo la resurrección transforma la cruz en esperanza. Solo la resurrección transforma la cruz en esperanza. Y tenemos que darnos cuenta que un cristiano realmente es alguien que cree en la resurrección de Jesucristo y vive conforme a las consecuencias que traen esos hechos. Vive conforme a las consecuencias que traen esos hechos. Tú sabes que el símbolo de la cruz muchas veces tuvo un Jesús ahí, alguien que simbolizaba ser Jesús. De hecho, tú conoces mucha gente que lo trae colgado en el cuello. Sin embargo, hace 500 años, en los tiempos de Reforma, se decidió que la cruz debía estar vacía, porque Jesús vive, Jesús no está muerto. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pedro en esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Lo primero que vemos en el versículo 1 y 2, vemos específicamente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en el versículo 1 y 2. En el versículo 3 al 5 nos muestra la resurrección de Jesús. Y los últimos versículos que leímos del 6 al 9 nos hablan de la prueba de la fe, de la prueba o las pruebas de la fe. La soberanía de Dios, la resurrección de Cristo y las pruebas de la fe. ¿Qué relación tienen una con otra? Pedro nos explica acerca de esto. Primeramente, la carta de Primera de Pedro está escrita a algunos cristianos que en ese momento estaban sufriendo persecución. Y por causa de la persecución, por causa de haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre, en Jesucristo como aquel que vino al mundo a tomar el lugar de los pecadores en la cruz y recibir el castigo que nos tocaba sobre él, estos cristianos habían sido perseguidos por causa de su fe y estaban fuera. Y vemos en la carta cómo Pedro se refiere a ellos que están en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Y lo dice, Pedro les escribe a quién. En el versículo 1 dice, a los expatriados. A los expatriados. Gente que ya no está en su pueblo, en su ciudad, está fuera de su ciudad, fue lanzado fuera de su ciudad. Eso es por supuesto, es algo físico. Es algo que está fuera de ellos, no está en control, tienen que estar en otro lugar porque están siendo perseguidos principalmente en su país, en Israel. Sin embargo, nos dice en el versículo 1 también, al final del versículo 1, de esos expatriados, fíjense cómo lo menciona Pedro. Lo primero que dice es, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, elegidos. O sea, Pedro le está escribiendo a los elegidos.
Y elegidos, ¿de parte de quién? De Dios. Y dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, el Padre. O sea, quiere decir que estas personas, aún cuando están sufriendo persecución exteriormente, sin embargo, interiormente pueden tener y tienen un tremendo privilegio, una tremenda honra. Dios los eligió. Y por supuesto, cuando habla de que elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, nos hace referencia a lo que nos dice Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Nos está diciendo la Escritura en esta porción: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Alguien que elige es alguien que selecciona entre muchas posibilidades alguna o algunas. Dice aquí, según nos escogió en Él. Se está refiriendo, por supuesto, a Jesucristo. En el versículo 4, según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para Él, para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces estamos viendo que lo que Pedro está escribiendo a los santos, a los elegidos cristianos, a los creyentes en persecución, fue algo que no decidió Dios en último momento buscar y llamar, sino que fue algo que Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto significa, desde antes que existieran estas personas, Dios ya había elegido a quienes había de qué, de predestinar. ¿Para qué? Aquí lo dice, los escogió para que fueran santos y sin mancha. Versículo 5 dice, nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados como hijos para Él mediante Cristo. Ahora, ¿en base a qué nos escogió? ¿Cuál fue el motivo de la elección, de esa predestinación? ¿Cuál fue? Versículo 5 lo dice, lo hizo conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, simplemente Él así lo decidió. Versículo 9, nos dio a conocer ¿el qué? El misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. O sea, es un misterio. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué eligió a ciertas personas y a otras no? Es un misterio. Pero es un misterio que Él lo decidió así. Versículo 11. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados ¿según qué? El propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, ¿acaso escuchamos en esta porción de la Escritura que tú escoges a Dios? ¿Que tú escoges seguir a Jesús? Por supuesto que no. Escuchamos lo contrario, que Él nos eligió, Él nos predestinó según la total libertad que tiene como creador del universo entero. El creador con total autoridad y soberanía sobre su creación. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Volvamos a nuestro texto, por favor. En Primera de Pedro. Elegidos, dice ahí el versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre. O sea, Dios es el único que sabía quiénes
¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo mostró que Él nos había elegido? Vean cómo continúa diciendo Pedro en el versículo 2. Por la obra santificadora del Espíritu. Por la obra santificadora del Espíritu. O sea, el Padre lo decidió, pero el Espíritu Santo se encargó de ir por ellos, por los elegidos, y apartarlos para el Padre. La palabra santidad o santificación conlleva el significado ser apartado para. Ser santo es alguien que es sacado fuera de, ser apartado para. Y por eso está diciendo aquí la obra santificadora, la obra que aparta, la hace ¿quién? El Espíritu ¿qué? Santo. Ya leímos ahorita en Efesios 1 que nos eligió para ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ese fue el propósito. Entonces, ¿quién tiene esta acción santificadora? El Espíritu Santo, lo está diciendo aquí. En Juan 14, versículos 16 al 18, nuestro Señor Jesús nos dijo claramente, en Juan 14, 16 al 18, dice la palabra del Señor: yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Nuestro Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: el mundo no puede recibir el llamado, el mundo no puede recibir el mensaje, el mundo no puede reaccionar, porque no lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque ha estado con ustedes. ¿A qué se refiere? Jesucristo ha estado caminando con ellos. El Espíritu Santo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, Jesús, es todo Dios y es todo hombre. Y dice, ustedes lo conocen porque ha estado con ustedes y ahora estará, les promete, ¿estará dónde? En ustedes, dentro de ustedes. Yo me iré, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Dice la palabra claramente en el versículo 17 del capítulo 16. Les digo la verdad, Juan 16, verso 7. Les conviene que yo me vaya, les dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. O sea, Jesús estaba hablando, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré el Espíritu Santo, otro Consolador. Jesús era el consuelo en medio de toda la tribulación que empezaron a pasar estos mismos discípulos. Sin embargo, Jesús prometió que enviaría a su Espíritu Santo. Por eso, ¿quién es el que hace la obra de apartar? Es el Espíritu. Volvamos a nuestro texto, por favor. En 1 de Pedro 1, dice, por la obra, versículo 2, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. ¿Se fijan? El Padre ha decretado, ha ordenado, ha totalmente decidido la salvación del hombre. El Espíritu Santo se encarga de llegar y convencerte de pecado, justicia y juicio en tu vida. Y así te atrae y te lleva ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Si tú agarras el capítulo 6 de Juan
Tú puedes ver que Jesús lo dice una y otra vez: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tú puedes anotar Juan 6, versículo 37, 39, 40 y 44. 37, 39, 40, 44 y el versículo 65. Y en todos vas a encontrar lo mismo, diciéndote: el Padre me los trae y yo los resucitaré en el día postrero. Y no existe posibilidad alguna que alguien llegue a Jesús a menos que le sea dado de parte del Padre, de la elección soberana del Padre. Eso es lo que vemos aquí. ¿Para qué los llevan a Jesús? Volvamos a nuestro texto en 1 de Pedro 1:2. Los llevan a Jesús para obedecerlo. Ese es el motivo por el cual hemos sido elegidos. Ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo nos está llamando. Para obedecer a Jesús, para obedecerlo y para ser rociados por su sangre. Sin su sangre pura, perfecta, de un cordero sin mancha, no existe posibilidad alguna que nos presentemos delante de Dios y seamos aceptos. No existe. Necesitamos la sangre del cordero sobre nosotros, rociada para limpiarnos, purificarnos. Solamente ahí empieza realmente la obediencia. Sí, la obediencia, sabiendo que ya no nos pertenecemos, que hemos sido comprados, como dice 1 Corintios 6, los últimos versículos, por precio. Ya no nos pertenecemos, Él pagó con su sangre. Y en ese segundo versículo termina Pedro esa introducción de carta diciéndoles: les deseo gracia y paz que les sean multiplicadas. Fíjense bien el saludo en esa introducción de la carta. ¿Cuál es el deseo de Pedro para todos los demás cristianos que están siendo perseguidos, que están sufriendo dificultades terribles? Gracia y paz. ¿Sabes? Tú y yo en este mundo, lo único que requerimos de parte de Dios es gracia y paz. ¿Qué es lo que tuvieron que vivir Wences y su esposa? La gracia de Dios, el poder de Dios que se perfecciona en su debilidad, y paz en medio de la tormenta. ¿Qué han tenido que pasar Lupita y Salo y la familia con Julio? ¿Qué han tenido que pasar en estos 6 meses? La gracia de Dios, el ver el poder de Dios, vivir en el poder de Dios, y la paz de que la voluntad de Dios que mueve los cielos y la tierra, que formó los cielos y la tierra, que cuando quiere deja caer un rayo sobre la tierra, que cuando quiere rompe los cimientos de la tierra, y hay terremotos, y hay tsunamis, y hay lluvia, hay granizo, porque así lo quiere nuestro Dios soberano. Gracia y paz. Gracia y paz. Eso es todo lo que necesitamos. Y Él les dice que la gracia y la paz les sean ¿qué? Multiplicadas. Es lo único que necesitamos en este valle de aflicción, en este mundo. Poder de Dios, gracia de Dios, favor no merecido y paz en medio de cualquier circunstancia. Lo segundo que nos deja ver Pedro en esta carta no solamente es el control total y soberano de la perfecta y sabia voluntad de nuestro Dios, sino que además nos enseña de la importancia de la resurrección de Jesucristo cuando continúa escribiendo. En el versículo 3 empieza con una alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo empieza Pedro bendiciendo a Dios, exaltando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo en esta porción? 2 cosas: que aquel que lo decidió, aquel que tomó la decisión, ¿fue quién? Dios.
Dios. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús tuvo que venir al mundo? Su gran misericordia para nosotros. Su gran misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es que no tengas todo el castigo que mereces por tus faltas delante de un Dios santo. Su gran misericordia. ¿Qué es lo que sucede? Ayer estaba viendo videos acerca de gentes que han estado en el corredor de la muerte, que van a ser ejecutados en Texas. Y estaba escuchando hablar, me tocó ver a uno que salió después de 7 años de estar encerrado en el corredor de la muerte. Y dice él, 22 horas encerrado en 4 paredes. 2 horas que me permitieron salir durante estos 7 años. 2 horas. Y 22 encerrado. Y al final de cuentas, ¿para qué? Para que se mostraran todas las pruebas y vieran que era ¿qué? Inocente. Inocente. Y lo dejamos salir porque la ley, que tiene sus dos partes, aquella que acusa y aquella que defiende, los que defienden a este hombre muestran que es un hombre inocente. Y entonces es liberado después de 7 años, 7 años, 22 horas encerrado en un cuarto y 2 horas que te dejan caminar fuera del cuarto. ¿Te imaginas? Ahora, ¿este hombre recibió misericordia? No, recibió justicia, porque era justo que él saliera, puesto que él no era. Sin embargo, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí, alguna vez no hemos mentido delante de un Dios que es toda verdad? ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, no hemos deseado lo que no es nuestro? ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, no hemos aborrecido y tenido odio, coraje hacia nuestro vecino, hacia nuestro familiar? ¿Quién de nosotros no hemos aborrecido? Y Jesucristo dijo esto. Ustedes saben en Mateo, que aquel que aborrece a su hermano es digno ¿de qué? De juicio. Porque es lo mismo que un asesino, está matando a la otra persona en su corazón. Entonces, ¿quién de nosotros no hemos pisoteado una y otra vez la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, todos los que estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí vivos entonces? ¿Por qué no se ha caído este techo? Te digo por qué no, por su gran misericordia, por su gran misericordia. Porque eso es misericordia, no darte lo que mereces. Y aquí lo que está diciendo Pedro a los expatriados, les dice, Él los eligió a ustedes. Primeramente porque fue su voluntad y segundo, por un motivo, porque Él quería vaciar en ustedes su juicio. No, misericordia. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. ¿Pero qué? Pero la luz vino al mundo, y dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Terrible asunto es el Señor ofreciendo su gran misericordia y perdón, y tú diciendo, basta, no quiero nada contigo. Eso es terrible, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Terrible asunto es eso, aquí en la tierra. Y si no tienes aquí en la tierra lo que el justo juicio y castigo de Dios te puede dar, asegura lo que lo tienes para el futuro venidero en la eternidad. Bendito sea el Señor que nos eligió por su gran misericordia. Versículo 3, estamos nuevamente en 1 de Pedro 1, verso 3. Según su gran misericordia, ¿qué es lo que hizo? Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Nosotros nacimos solos? No, Él nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos llama
para ser adoptados, como ya lo vimos en Efesios, para ser adoptados hijos suyos, no solamente nos llama, sino que nos hace nacer, nos regenera, arranca, según la palabra en Jeremías y en Ezequiel, nuestro corazón de piedra, terco, necio, pecaminoso y lleno de tinieblas, y nos pone un corazón de carne. Él es el que lo hace, es Él el que nos hace nacer de nuevo para tener una ¿qué? Una esperanza viva. Te digo algo, la gente que no conoce a Jesucristo tiene esperanza que le va a ir bien el día de mañana en su trabajo, tiene esperanza de que nunca va a ir a un quirófano a pasar una cirugía, tiene esperanza de muchas cosas, pero sin embargo, ¿en qué o en quién está fundamentada esa esperanza? En su vano y necio entendimiento, creyendo que por el hecho de estar vivo hoy va a estar vivo mañana. Esa esperanza es una esperanza totalmente vana, pero en Cristo Jesús se tiene una esperanza viva, porque Jesús vive y reina para siempre. Por eso la importancia de que lo que nos va a decir aquí en este momento, dice Pedro, Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, ¿mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza viva solamente puede venir por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por si queda duda. En los primeros años de la iglesia primitiva, muchos enfatizaban que el nacer de nuevo, como lo vemos también en Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, y Jesús le dice a Nicodemo que él es necesario que nazca de nuevo. Y esto de nacer de nuevo, en los primeros años de la iglesia primitiva, muchos cristianos decían, se trata de algo simplemente metafísico, espiritual, simbólico. Nacer de nuevo es algo que no se puede realmente confirmar, porque Jesucristo realmente, el cuerpo no apareció. Entonces realmente, ¿cómo podemos saber? Tú y yo sabemos que la Escritura dice en 1 de Corintios 15 que Jesús se apareció a más de 500 después de que resucitó de los muertos. Jesús sí resucitó de los muertos, no es una ficción, no es un concepto de resurrección nada más. Jesús vive y reina para siempre. Y aquí lo está diciendo, Él resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? Primeramente, como dice Efesios, lo que leímos ya, para ser adoptados como hijos de Él. Ahora, Él es el que nos acepta y nos recibe como hijos por la resurrección de Cristo, por su sangre derramada que ya fue rociada sobre nosotros. Pero no solamente nos acepta y nos recibe como hijos, sino se encarga de ¿qué? De formar en nosotros a hijos verdaderos. Un verdadero cristiano que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano cuyo corazón de piedra y endurecido por el pecado le ha sido arrancado y le ha sido concedido un corazón de carne. Un verdadero cristiano es alguien que ya no puede seguir siendo la misma persona. Algo sucedió, ni siquiera lo llega a percibir bien, pero algo sucedió en él. Los afectos que antes tenía por las cosas del mundo van disminuyendo. Es lo que hacemos en este lugar. ¿A qué nos reunimos? ¿Quién puede hacer que una persona sentada nazca de nuevo? ¿Puede el doctor?
No, yo puedo atender barcos, estoy capacitado para eso, tengo 34 años ejerciendo, pero ¿puedo yo producir un nuevo nacimiento en una persona? ¡Jamás! ¡Jamás! Puede la palabra de Dios, que es viva y eficaz, caer en un corazón preparado de parte de Dios para abrazar la semilla de vida y darle vida a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados? Totalmente cierto. Esa es nuestra certeza. Nuestra certeza es que la semilla de la palabra de Dios llega y trae vida donde había muerte. Así lo dice. Porque ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente, no de una semilla que se corrompe, sino de una que es incorruptible. ¿Cuál es esa semilla que cae? La palabra de Dios que vive y permanece. Permanece. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Versículo 18, ahí mismo pueden leer, por favor. Sabiendo ustedes esto, que no fueron comprados, que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres. O sea, todos tenemos una manera de vivir y normalmente es consecuencia de la vida con nuestros padres. Y así le llama Pedro. Ustedes fueron sacados, comprados, retirados de su vana manera de vivir que heredaron de parte de sus padres. Y no fueron sacados con cosas perecederas como oro o plata. No se pagó un precio por ustedes. ¿Cuál es el precio? Sino que con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado. ¿Cuándo? Desde antes, dice el versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por amor a ustedes se ha manifestado en estos últimos tiempos. Volvamos a nuestro texto, en 1 Pedro 1, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué es que el Señor nos adopta como hijos? El versículo 4 dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Para obtener una herencia. Tú quieres dejarle a tu hijo lo mejor, ¿sí o no? Y obviamente le quieres dejar todo tu amor, pero también le quieres dejar, si es posible, un terrenito, si es posible, una educación, si es posible, algo, porque tu hijo es aquello para lo cual tú vives, es aquello para lo que entregas tu vida, lo estás entregando por él. Sí. Ahora, si esos somos nosotros, padres imperfectos, ¿cómo lo hará nuestro Padre Celestial, que es perfecto y sabio? Y dice que quiere que obtengamos una herencia. Y fíjense las características de esa herencia. 3 características, dice ahí, es una herencia que no se va a corromper, que no se va a ir deshaciendo. Es una herencia que es perfecta, perfecta, está sin defecto alguno y jamás se marchitará. Y esa herencia está en los cielos. Esa herencia está en los cielos. La única manera de poder llegar a obtener tu herencia es por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Solo por Él puedes llegar a obtenerla. ¿Cuál es la herencia en los cielos? Mira, el estar con nuestro Señor, con nuestro Salvador, el poder verlo cara a cara, con eso sería suficiente, ¿sí o no? El estar ahí nada más, asombrados de su belleza y su amor, pero sin embargo no es todo. Nos tiene muchas sorpresas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21 que ahí no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad,
no habrá pecado. No batallarás con esas cosas con las que batallas, porque todos batallamos con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos batallamos con eso de una u otra manera, y solo por el Espíritu Santo buscamos nuevamente a nuestro Señor para buscar el arrepentimiento y el perdón, porque todos batallamos con eso. No habrá nada de eso. La herencia que tiene el Señor para nosotros en los cielos no solamente es todo eso que acabo de decir, sino además es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que va... ¿Tú recuerdas cuando Jesús apareció en medio de sus discípulos? Después de su resurrección, apareció en medio de los discípulos. Estaban encerrados en el aposento alto. ¿Y qué fue lo que pidió? Que si tenían algo, ¿para qué? Para comer. Y le dieron parte de un pescado. Hasta no le dieron un pescado completo, parte de un pescado que ya estaba empezado. Y comió. ¿Cómo entró? La puerta estaba cerrada. ¿Cómo salió? La puerta estaba cerrada. Ese cuerpo glorificado nos es prometido que tendremos tú y yo, y lo veremos a Él tal como es, porque seremos tal como Él, en ese cuerpo, en el sentido de cuerpo, no porque seamos dioses o nos transformemos en dioses. Pero hay tantas promesas por lo cual vale la pena, repito, que la sangre de Jesús derramada en la cruz por ti y por mí pueda llevar a cabo todo su perfecto plan. Dice la palabra de Dios ahí. Volvamos a nuestro texto en 1 de Pedro 1, versículo 5. Ustedes son ¿qué? Protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Son protegidos por el poder de Dios. Miren, protegidos por el poder de Dios. Quiero que me acompañes, por favor, a Filipenses 3, versículo 7 y 8. El apóstol Pablo tiene demasiado pesado su currículum. El apóstol Pablo es un tremendo hombre con mucho conocimiento, un tremendo hombre con un gran pasado. Sin embargo, dice el apóstol Pablo respecto de él mismo en el versículo 7 de Filipenses 3: todo lo que para mí era ganancia. Y se refiere a todo su currículum que traía, todos los títulos que podía traer con él. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, no solamente mi currículum, sino todas las cosas que puedo tener, todas las cosas que puedo ver, para mí son una pérdida. No las quiero. ¿En vista de qué? ¿En comparación a qué? En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Tener por basura tu título profesional, tener tú como basura tu puesto en el trabajo, tener como basura tu cuenta en el banco, tener como basura las propiedades que tengas, incluyendo el carro que manejas, tener como basura todo. O sea, no tienen valor alguna, siempre y cuando lo comparas con Cristo. Si lo comparas con Él y lo has perdido todo con tal de ¿qué? De ganar a Cristo. ¿Y qué más quiere Pablo? Dice en el versículo 10, y quiero conocerle a Él. En el versículo 10, y también quiere conocer Pablo no solamente a Jesús, sino quiere conocer ¿qué? El poder de su resurrección. Pablo quiere algo más. Quiere la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él
en su muerte, ¿a fin de qué? ¿Cuál es la finalidad que Pablo quiere todo esto? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Al final de cuentas, Pablo sabe que la historia va a terminar igual. Resucitados, porque nuestra mayor herencia, nuestra mejor herencia, nuestra perfecta herencia está en los cielos. Amada familia, voltea a ver las cosas de arriba y no las de la tierra. Dice la palabra en Colosenses 3:1, si es que has resucitado con Cristo, pon la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque tu vida está escondida en Cristo. Es terrible porque nuestra carne tiende a buscar lo terrenal, pero el Espíritu Santo con el cual Dios nos sella tiende a buscar las cosas celestiales. Pablo quiere ver el poder de la resurrección obrando en su vida en medio de todas las dificultades. Por eso dice, aún quiero vivir las aflicciones de Cristo para poder vivir la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo, ahí en Efesios, era una de sus oraciones que hacía en Efesios 1, versículo 18. Que oraba el apóstol Pablo por todos los demás a los cuales les compartía la palabra de Dios. Mi oración es esta: que los ojos de su corazón sean iluminados, que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Se fijan? O sea, está diciendo lo mismo que acabamos de leer con Pedro. Pedro lo dijo de una manera: el llamamiento de parte del Espíritu Santo, el rociamiento de la sangre sobre el pecador, la promesa de la herencia entre los santos. ¿Se fijan? Está diciendo lo mismo porque los dos son del Señor y están en un mismo espíritu. No hay diferencia de doctrina, es la misma doctrina, es la misma enseñanza. Y también decía Pablo, yo quiero que sepan y que conozcan, versículo 19, Efesios 1:19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los hijos de Dios, para con nosotros que éramos pecadores, para con nosotros que servíamos a una carne todos los días de nuestra vida, para con nosotros que estábamos viviendo en la vanidad de nuestros pensamientos, en una pésima vida, plantada totalmente en lo terrenal. Dice, quiero que conozcan la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme ¿qué? Creemos conforme a la fuerza de su poder. ¿Acaso no es su poder el que nos hizo nacer de nuevo? ¿Acaso no es su poder el que nos trajo fe? ¿Acaso no es Él el que nos dio todo lo que necesitamos? ¿Acaso no fuimos nosotros engendrados por el Espíritu Santo de Dios y no por nosotros mismos? Por eso dice, quiero que reconozcamos ese poder, versículo 20. Y ese poder, ahora Pablo se refiere a un ejemplo de ese poder, de esa extraordinaria grandeza de poder, de esa fuerza de poder que acaba de mencionar. Versículo 20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese poder que lo llevó a sentar en el trono celestial, ese poder, ¿para quién es? Es para ti, es para mí, es para todos los que creemos. Pregunta, ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con ese poder?
Porque es para algo ese poder. Si ese poder resucitó a Jesucristo de los muertos, si ese poder nos transformó, nos cambió de nuestro enfoque que teníamos en la vida, que éramos nosotros mismos y nada más que nosotros mismos, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con ese poder? Volvamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, y vean lo que está hablando en el versículo 6. Ya nos mostró Pedro el total control soberano de Dios. Ya nos mostró Pedro la resurrección de Cristo y la grandeza de su poder y la herencia que es para los creyentes. Y vean lo que nos dice ahora en el versículo 6, nos habla de las pruebas de la fe, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Se regocijan, sí, es motivo de gozo, sí, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta, esa fe resulta ¿en qué? En alabanza, en gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. O sea, la prueba de nuestra fe tiene que ser probada. ¿Qué es lo que vivieron Wences y Julio en este tiempo? ¿Qué es lo que vivieron sus familiares en este tiempo? ¿Acaso no fue una prueba de la fe? ¿Qué es lo que enfatizó Inés, que tuvo tanto y tanto y tanto? ¿Oyeron la palabra? Paciencia. Dice ella lo dijo así, no la tenía. ¿Por qué la tuvo? Por el poder de su fuerza, su gracia, su poder, obrando ¿en qué? En lo que ella no tenía, en su debilidad. El primer día que vimos a Julio, después de la cirugía, y los primeros días que veíamos a Julio, y Julio era normal, había un shock, o sea, es un shock, somos humanos, no somos superhombres ni supermujeres, somos humanos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús en Getsemaní? ¿No mostró su humanidad? No dice que estoy angustiado hasta la muerte. ¿No es cierto que dijo esto? Así estaba angustiado también nuestro hermano Julio. Así estaba angustiada nuestra hermana Inés. ¿Algún problema? Obvio que no, porque nuestro Señor Jesús lo mostró también en Getsemaní. Pero ahí estaba, hincado nuestro Señor Jesús, diciéndole al Padre, ¿qué les dijo? Padre mío, yo sé que para ti todo es posible. Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero, lo que ya escuchamos a nuestro hermano decir también, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso dijo nuestro Señor Jesús. ¿Es una pésima oración? ¿Acaso está mal decirle al Señor cuando estamos enfermos, en aflicción, o cuando estamos al borde de la muerte, que se haga tu voluntad? Por supuesto que no está mal. Podemos decirle que se haga tu voluntad y dame la gracia, dame el poder que se perfeccione en mi debilidad para ver tu gloria, sea para vida o sea para muerte. No importa el resultado, al final de cuentas, como hijo tuyo, en toda aflicción voy a glorificar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, porque mis riquezas y mis más grandes tesoros no están en esta tierra, son celestiales. Eso es lo que estamos viendo, que la fe tiene que ser probada. No tenemos que hacer nada más que eso, descansar confiadamente en aquel que todo lo puede. Y la paz que sobrepasa
todo entendimiento llenará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Acaso no dijo esto Inés? Y de pronto, paz. ¿Sí o no? Sí, paz, porque sabía que, aun cuando los doctores dijeran una cosa, el total control lo tenía y lo tendrá siempre nuestro Señor y Dios. Y por medio de Cristo Jesús, nosotros descansamos confiadamente en su perfecta, buena y agradable voluntad. Y eso es lo que está diciendo aquí en 1 Pedro 1:7. La prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, esa fe tiene que ser ¿qué? Hallada, que resulta en ¿qué? En alabanza, gloria y honra. ¿Qué fue lo que escuchamos ahorita precisamente de nuestros dos hermanos? Estaban glorificando al Señor y honrando al Señor. No a los médicos. Los médicos somos simples instrumentos. Los médicos somos simples vasos de barro. Pero es el Señor. Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los hospitales, gracias a Dios por las medicinas. Pero al final de cuentas, se cumple la voluntad de un Dios que está en los cielos. Versículo 8, hablando de ese Jesús, dice Pedro, a quien ustedes sin haberle visto, ustedes lo aman, a quien ahora ustedes no lo ven, pero creen en Él. Fíjense bien cómo lo dice, amar a Jesús y creer en Jesús, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Al final de cuentas, ¿cuál es el más grande galardón de nuestra fe que nos ha concedido el Señor? ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas. Poder llegar a la eternidad con nuestro Señor Jesús. Tú sabes lo que dice Romanos 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca confiesas para justicia y con el corazón crees para salvación. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 17, Romanos 10, 17. ¿De dónde voy a tener yo esa fe? ¿Cómo voy a poder confesar? Así de fácil tengo que confesar, te digo algo. Si antes de confesar no recibiste la palabra de Dios, y la palabra de Dios rompió la sordera que tenías al amor de Dios, y si ese oír el Evangelio de verdad no produce en ti la fe, jamás vas a poder confesar con tu boca y creer con tu corazón, porque la fe resulta del oír, y el oír resulta de ¿qué? ¿Qué dice Romanos 10, 17? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. En Hebreos 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto, hermanos, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tú y yo tenemos un gozo puesto delante de cualquier aflicción que haya aquí en la tierra. Tú y yo tenemos una plena certeza que nuestra ciudadanía es celestial, y ya estamos sentados en lugares por medio de Cristo, ya, pero todavía no. Y sabemos que nuestra herencia, nuestra mejor herencia, nuestra mayor herencia, nuestra perfecta herencia será allá. Y por eso nosotros tenemos un gozo puesto aquí en la tierra ahora.
Quisiera terminar leyendo lo que dice la palabra en Romanos 8, 31. Romanos 8, verso 31 dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú nos creaste a nosotros y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien buscó sus propios caminos. Cada uno anduvimos en la vanidad de nuestros pensamientos, haciendo los deseos propios de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos vida. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto ni siquiera es nuestro, pues es un regalo de Dios, no es por buenas obras para que nadie se gloríe. En el nombre de Jesús, mi Dios y Señor, te suplico, ven y trae vida donde hay muerte el día de hoy. Si en este auditorio, Señor, hay muerte, eres el único que puede hacer nacer de nuevo. Y tú lo haces por medio de tu palabra, y he expuesto tu palabra. Te ruego que no regrese a ti vacía, sino que venga y contriste al pecador, que lo lleve a un genuino arrepentimiento con respecto de Dios y su ley perfecta, y que lo arrastre humillado a la obra de la cruz, aquel que no cometió pecado, pero que por nosotros fue hecho pecado, pero para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Te ruego, Padre, que le des la fe que requiere para poner su confianza total en el perdón que solo por medio de Cristo puede obtener. Y Padre, yo te suplico esta tarde también por aquellos que están pasando aflicción, dolor. Padre, concédeles el poder de la resurrección de Cristo, ese poder que solamente tú puedes dar
esa gracia y esa paz para que puedan generar la paciencia que tú les concedes y para que al final de su aflicción, al final de esos tiempos, puedan venir a glorificar, a honrar y a agradecer a aquel que los ha librado, y que se haga tu voluntad. Aprovechamos, Señor, para orar por Carlos Acosta. Te suplicamos que lo salves, Señor, en todos los sentidos, Señor. Si está ahí en coma, eres el único que puede salvarlo. Sálvalo, Señor, y sálvanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias.